Bienvenidos a la parte quizá más importante del ballet La Bayadera, porque contiene una información de vital importancia, no solo para los amantes de la danza, estudiantes, bailarines, sino para los coreógrafos, ya que hablaré detalladamente sobre lo que he mencionado en otros videos, la sinfonía de la danza. Y posteriormente explicaré del por qué La Bayadera se considera un ballet sinfónico, específicamente la coreografía de la escena de las sombras, desde un punto de vista más interesante, ya que es obvio que la forma existente de lo que llamamos ballet, en la que la danza en sí misma es todavía solo una parte del todo, no representa lo último en el desarrollo coreográfico, más allá del cual no es concebible un desarrollo posterior. Sin más preámbulos, sumérgete conmigo, abre tu alma y en arabesque en plié comenzamos. La sinfonía de la danza. El ballet es una forma de coreografía basada en la combinación de dispositivos teatrales, accesorios, decoración, vestuario e iluminación. Como resultado, existe una tendencia a descartar el ballet como una forma de arte impura, necesariamente dependiente de los efectos teatrales en virtud del hecho de que es esencialmente narrativa. Pero, si es cierto que el ballet, como forma de arte coreográfico, se considera desfavorable, todavía no he escuchado objeciones serias a la coreografía en sí. Por lo tanto, soy de la opinión de que ahora es vital crear, junto con la forma antigua, una nueva forma de arte coreográfico en la que la danza sea deliberada y autónoma. Al restringirse dentro de los estrechos límites del ballet narrativo teatral, el arte de la danza se niega a sí mismo la oportunidad de mostrarse en todo su esplendor y providencia la experiencia coreográfica suprema. En ocasiones, aunque raras veces, la coreografía ha sido criticada por el hecho de que, aunque no dependa totalmente de los dispositivos teatrales, no puede existir sin música, porque en ausencia de música se convierte, por así decirlo, en un arte muerto. Los ataques de esta naturaleza no pueden tomarse en serio. La coreografía es un arte fundado en la unión de una música y los movimientos del cuerpo humano. El movimiento y la música están unidos por una disciplina común, el ritmo, y por tanto constituyen los dos elementos fundamentales en el arte de la coreografía. Ya se ha señalado que el ballet, dado su carácter narrativo, no puede prescindir por completo de los recursos teatrales. Sin embargo, yo diría que en los últimos tiempos el elemento teatral ha comenzado a tener una precedencia demasiado grande sobre la coreografía per se, hasta el punto en el que el verdadero propósito de esta última se ha vuelto oscuro. Si a menudo parece que en la interpretación de un ballet la coreografía juega el papel menos significativo, incluso en circunstancias más deseables donde el maestro de ballet está excepcionalmente inspirado, la coreografía sigue sin dominar los aspectos teatrales de la actuación. La conclusión obvia es que la forma actual de la danza no explota todas las posibilidades disponibles y que corresponde a los defensores de la coreografía buscar una nueva forma de coreografía en la que la danza sea suficiente. Ya he dicho que el ballet, tal como lo conocemos,
debe conservarse como una forma coreográfica entre otras. Existen algunas ideas excelentes que aún no se han utilizado, pero que pueden transmitirse fácilmente desde el escenario por medio de la narrativa. Sin embargo, al mismo tiempo, hay algunos temas espléndidos de importancia fundamental que no están contenidos en ninguna narrativa, pero que podrían ser transmitidos directamente por medio de la coreografía. Aquí, por supuesto, me refiero a la coreografía en su nueva forma. En el proceso de crear una nueva forma de arte coreográfica basada en la danza que pertenece al escenario y que rechaza sin piedad todo lo que oscurece la coreografía en sí. Lopukov, en su artículo sobre Isadora Duncan, describió el arte de la danza como un himno a lo imaginario, un himno a la alegría de la liberación, la encarnación de un alejamiento de la tierra hacia alturas fantásticas. Son la puesta en escena y los efectos realmente de vital importancia para la expresión coreográfica de todo lo anterior. No, es la propia danza la que juega el papel activo, sin necesidad de ambientación ni efectos. El arte de la danza es un gran arte en virtud del hecho de que es capaz de transmitir experiencias reales a través del movimiento, pero sus efectos son más emocionales que visuales. Los trajes de escenario realistas son esenciales para la danza. No, todo lo que es esencial para bailar es un vestuario adecuado para bailar. Son necesarios los efectos de escenario como truenos, relámpagos y viento. No, el arte de la danza utiliza el movimiento para recrear todos estos fenómenos para la audiencia de una manera vivida y sorprendente, como si de una película se tratara. Se requiere iluminación escénica para bailar. La iluminación, decía Lopukov, es un factor facilitador, como el marco de un cuadro, que se mantiene al mismo nivel en el escenario y en el auditorio, y cambia de color en puntos apropiados. Es deseable para la danza, pero no indispensable. Las representaciones de danza al aire libre, por ejemplo, son perfectamente aceptables. ¿Y la danza necesita una orquesta? Ya he dicho que la danza y la música están íntimamente ligadas, dado que la orquesta es el medio más elocuente de expresión musical. Por supuesto, es deseable, pero la fuerza de lo que transmite una danza no disminuye si se ejecuta con acompañamiento de piano. Y una gran diversidad de sistemas en esta era digital en la que nos encontramos y tenemos hoy en día. Así, danza, movimiento divino, junto con música divina, que he denominado como la Sinfonía de la Danza, dice Lopukov. Los principios fundamentales de esta forma son los siguientes. 1. La sinfonía de danza es un trabajo coreográfico en varias secciones, ejecutado por cualquier número de intérpretes. 2. La sinfonía de danza no se basa en la narrativa, sino en una idea que se desarrolla gradualmente a medida que se desarrollan las secciones de la obra. 3. Cada maestro de ballet o coreógrafo tiene total libertad para ordenar las secciones como desee. 4. La sinfonía de danza no se puede subdividir en danzas de carácter y danzas clásicas, pero contiene ambas según corresponda. Además de sus secciones principales, la sinfonía de la danza también tiene una introducción y una conclusión. La introducción es el punto de entrada, prepara el camino e indica lo que sigue. La conclusión es un punto final, al final de la actuación, y enfatiza la idea central. Eso sí, la introducción
debe estar vinculada con la primera sección y la conclusión. Pero, ¿cómo hacer una planificación de una sinfonía en una coreografía o un ballet? Primero, debes tener un tema. Ejemplo, planificación de una sinfonía de danza sobre el tema La magnificencia del universo. Primero debes tener una introducción. Luego, clasificarlo en secciones. Sección 1, energía térmica. Sección 2, la alegría de existir. Sección 3, movimiento perpetuo. Sección 4, la vida en la muerte y la muerte en la vida. Y por último, la conclusión. Cabe destacar que el orden de las secciones se puede cambiar. Para mostrar cómo se puede tratar coreográficamente el tema del ejemplo La magnificencia del universo, a continuación las siguientes fotografías que darán una idea. Queridos amigos, una vez más, gracias por ser parte de esta gran comunidad y sobre todo por compartir esta útil, impresionante e importante información en nuestro mundo de la danza. Espero les haya servido esta información. Un gran abrazo y hasta la próxima entrega.